Hola, esta es Wiridao, bienvenidos a mi canal. Hoy quiero compartir con ustedes algo que pasó y que yo pienso que fue como un pequeño milagro, si es que a los milagros se les puede categorizar entre pequeño o grande. Y tiene que ver con lo que había sucedido anteriormente, que yo había comentado en otro video sobre la mirra que había recibido y el aceite de las reliquias de San Juan Maximovich de Shanghai y San Francisco. Si han visto ese video, pues van a entender con más detalle. Si no, voy a tratar de hacerlo súper corto aquí para que puedan entender y para no hacer este video tan largo. Sucedió que esta mirra y este aceite llegaron a nosotros de una manera que yo no considero coincidental, sino un poco milagrosa también. Eh, Llegó a nosotros estas dos cosas y por esta razón yo me puse a buscar en Google iconos de San Juan Maximovich. Ya había conseguido un pequeño icono de San Juan Bautista, pero no tenía de San Juan Maximovich, entonces me puse a buscar en eBay, en Amazon, en los lugares ortodoxos donde podía conseguir esto. Y mientras buscaba estos iconos, algunos ya yo los había visto, otros me eran nuevos. Veo un icono que les voy a poner por aquí para que lo puedan ver. Un icono que me pareció raro, pero me llamó mucho la atención porque estaba quien parecía ser San Juan Maximovich en este icono, pero al lado de él había lo que me parecía a mí una colita romano católico o un monaguillo. Por lo menos las ropas parecían eso. Y cuando vi esto me llamó mucho la atención. Me pregunté, ¿sería alguien tratando de mezclar dos cosas que no mezclarían, ¿verdad? Según nuestras religiones. Y me puse a buscar más información sobre este icono. Y lo que encontré me hizo sentir de una manera bien especial porque semanas anterior a esto que les estoy contando, mientras yo observaba los iconos, sucedió que me puse a pensar, solamente los estaba mirando y contemplando y me preguntaba en mi cabeza, ¿no habrán santos latinos, santos ortodoxos latinos? Me decía, qué pena que no hayan santos ortodoxos latinos. Sí tenemos a la Santa María Aparecida Baruchco de Brasil. Ella salvó a niños de un fuego que sucedió en una escuela y murió una muerte violenta, ¿no? Porque murió quemada y dio su vida por estos niños. Así que se le considera un mártir. Em, pero, aunque por supuesto un santo es un santo, y ella es una santa latina, si vamos a eso, sucede que sus papás eran de Ucrania, si no me equivoco, así que ella era ortodoxa de cuna. Ella practicaba la ortodoxia en su casa, sus papás lo hacían. Así que por esto, aunque cada santo que Dios nos regala es una bendición, pues no era exactamente a lo que yo me refería. Yo me refería a santos que fueran totalmente latinos, criados en nuestras culturas, criados con nuestras creencias religiosas y todo lo demás. Pues sucede que la persona que estaba al lado de San Juan Maximovich es el hermano bendecido José Muñoz Cortés. Y cuando yo leo este nombre, sí había leído sobre él anteriormente, pero no le había quizá prestado tanta atención a esto. Pero ahora que lo veía en el icono me preguntaba qué es esto. Y entonces, según aprendí sobre la biografía de él, me di cuenta de que Dios estaba contestando mi pregunta, a que había usado a San Juan Maximovich para contestarme esa pregunta de que no hay santos eh, latinos ortodoxos en la iglesia ortodoxa. Pues esta persona, el hermano José Muñoz Cortés, aparentemente va a ser el primer santo completamente latino de la iglesia ortodoxa. Hasta ahora es bendecido, significa que se está esperando a que sea glorificado y al contrario a la iglesia católica, la iglesia ortodoxa no canoniza y luego le
declara santo a alguien, sino que es el pueblo el que lo hace y luego la iglesia quien lo acepta. Y eh, San José Muñoz Cortés, el bendecido eh, José Muñoz Cortés, aparentemente va a convertirse en un santo porque han ocurrido milagros en su nombre. Y un poquito sobre la historia de él, aunque le voy a dejar abajo una mejor biografía sobre él, es que él nació en Chile, se crió católico. Y un día, mientras su mamá se estaba mudando, como ella estaba bien ocupada, le dijo que fuera a la iglesia él solo, que caminara hasta allá porque ella estaba muy ocupada y no iba a poder ir. Entonces él se dirigía a la iglesia católica, pero de camino escuchó los cantos que venían de una iglesia bien pequeñita y él entró y cuando entró vio que estaba el icono de la Virgen María, así que pensó, pues no son protestantes porque tienen el icono de la Virgen María. Le gustó la música, así que se quedó escuchándola hasta que un cura se le acercó y lo recibió, lo saludó y él le dijo que había sido un error que él estuviera allí, que cuando se dirigía a irse, el cura ortodoxo le dijo que no había sido ningún error, que Dios lo había traído allí. Él se enamoró de la iglesia ortodoxa desde ese entonces. Era una iglesia ortodoxa rusa fuera de Rusia, o lo que en Estados Unidos se le llama ROCOR. Y de allí él comenzó a tener una admiración bien grande por los íconos. Le gustaban mucho, le gustaba no solamente lo bonito, lo físicamente bonito de los íconos, sino lo que estos significaban. Su sueño era ir a Monte Athos hasta que pudo ir. Discúlpeme. Eh, Algo que me llama mucho la atención a mí es que él quería ser monje, pero no había monasterio donde él vivía, así que él decidió ser tonsurado, que es cuando se le corta un pedazo del pelo y en una ceremonia se dedica entonces la persona al monasticismo. Por ejemplo, cuando nos bautizamos, somos tonsurados. Son diferentes cosas, diferentes sacramentos en la iglesia en los que se hace tonsura. Pues él decidió hacer esto privadamente, ya que no había monasterios cerca. Eh, y él entonces tenía esta vida así monástica, pero privada. Eventualmente decide ir al Monte Athos y va allí. Y va a una de los monasterios dentro de Athos que se dedican a hacer iconos. Muchos de los monjes que viven en Athos se dedican a hacer iconos y los venden y con esto es que ellos pueden subsistir. Él ve un icono eh, que en ese momento le gusta mucho. Es un icono de la Madre de Dios y es un icono que le llama la atención, así que él pide que se lo vendan, pero le dicen que no. Luego él le pide a alguien más, lo pidió 2 veces y las 2 veces le dijeron que no. Él acepta que no se lo van a vender, pero se va a dormir y le reza a la Virgen que por favor se vaya con él. Al otro día él se está yendo ya temprano en la mañana porque el barco salía y antes de subirse al barco, eh, alguien le había dicho, bueno, pues parece que te vas, pero sin ningún icono. Y él le dice, no, todavía yo no me he ido, todavía estoy aquí. Y justo antes de subirse al barco se acerca el abbot del monasterio en el que él había estado con un paquete en la mano y se lo da. Y le dice, no puedo explicarlo, pero la Madre de Dios quiere irse contigo a América. Y entonces él se trae este icono que es conocido como el icono de Iberon. Este icono él lo lleva a su casa y lo pone lo pone en su casa en su en su rincón de iconos, donde él tenía algunas reliquias de algunos santos. Así que pasado el tiempo, él se levanta un día y le da un olor bien bonito y él pensó que venía de las reliquias de los santos porque en la iglesia ortodoxa hay un fenómeno que ocurre que es que algunas de las reliquias de los santos dan un olor bien bonito. Y él pensó pues que había sido eso, que ellos estaban dando olor,
pero cuando se acerca al icono de la Madre de Dios, se da cuenta que es que está botando mirra y la mirra es la que está oleando así de bonito. Eh, Él lo seca completamente, lo saca del lugar, lo seca y lo pone de regreso, pero cuando lo pone de regreso vuelve a botar mirra. Por un mes él lo tuvo en su casa y entonces cuando se da cuenta de que pues aparentemente es un milagro, él va y habla con el cura y el cura viene y seca el icono también, porque pues se supone que lo chequeen a ver que no sea algo malo o que sea eh, algún fenómeno natural que se pueda explicar. Y cuando este lo seca, vuelve otra vez a emanar la mirra y entonces ahí cae de rodillas el cura diciendo que este es un milagro. Como yo había mencionado en otros videos, en la iglesia ortodoxa cuando ocurre un milagro así, el icono no se queda en la casa donde la gente vaya a visitar ni nada de eso, sino que el icono pasa a pertenecer a la iglesia entera y por lo general se viaja de un lugar a otro para que todos los fieles puedan tener acceso ya sea al icono o a la mirra o puedan ver y rezar frente a este. Así que eh, se asigna a el hermano José Muñoz Cortés a que viaje con el icono alrededor del mundo. Y este viajó alrededor del mundo mostrando el icono innumerables veces alrededor del mundo. Me refiero a Rusia, Europa, Hawái, eh, a todos los lugares que puedan pensar. Hasta que el 31 de octubre, y no recuerdo el año exactamente, muere en Atenas, Grecia, cuando un grupo de personas que pertenecían a una secta satánica lo matan. Eh, Aparentemente para poder apoderarse del icono o desecrarlo o algo así. La cuestión es que el icono desaparece. Eh, y él muere una muerte de mártir porque fue torturado durante toda la noche. Ellos lo dan por muerto y se van. Y luego las personas que estaban alrededor, que se quedaban alrededor de ese cuarto, dijeron que ellos escuchaban gemidos. No sabemos por qué, nunca lo fueron a socorrer. El asunto es que él murió y murió con una sonrisa en la boca. El primer milagro ocurre cuando transportan sus restos desde Grecia hasta Canadá, que es donde él estaba viviendo en ese momento. Y por alguna razón los restos estuvieron varios días en una bolsa y en la bolsa donde se ponen los cadáveres. Por esta razón se estaba velando en la iglesia en Canadá con el ataúd cerrado, porque no se sabía si iba a dar mal olor o algo. Pero entonces la matushka de esa iglesia le pide a el bishop que estaba ahí o al obispo que abran el ataúd, porque pues para que los feligreses lo pudieran ver. Y había una persona de esa iglesia que tenía una casa funeraria, así que él es el que hace un rodito pequeño en la bolsa para examinar que no estuviera ya en estado de descomposición, que no se pudiera enseñar. Y ahí es cuando se dan cuenta de que está como si acabara de quedarse dormido. No estaba muerto, o sea, no se veía muerto ni nada. De hecho, hay videos y hay fotos sobre ese momento y su piel tiene color y todo. Se ven las heridas que le habían dado las personas que lo mataron. Eh, el asunto es que él estaba sonriendo y es entonces nuestro creencia que al momento de su muerte la Virgen María fue donde él, porque él fue un siervo de ella totalmente, se entregó totalmente a servirle a ella y a llevar a su icono donde ella quería que fuera. Eh, el asunto es que después de 10 años aparece otro icono que aparenta ser exactamente como el que él transportaba de un lugar a otro y se llama de Iberon y de algo más, le voy a dejar abajo el nombre exacto, y comienza a botar mirra y es el que hoy día está en una iglesia y viaja de vez en cuando de parroquia en parroquia y sigue botando mirra. Y hay muchos milagros que son atribuidos a el hermano José Muñoz Cortés. Que yo sepa,
la devoción a él es bien grande en Rusia. Quizás en Canadá también, en Estados Unidos yo no he escuchado mucho de esta devoción a él. Pero en Rusia, sí, en Rusia él era bien conocido, él estuvo quedándose allá en algunos monasterios de Rusia también, así que lo conocen mucho y lo quieren y todo eso. Y em, en lo que a mí concierne, era un santo que había escuchado antes, pero no le había prestado atención y creo yo con todo mi corazón que fue San Juan Maximovich que me lo enseñó cuando yo le pregunté o me preguntaba yo frente a los iconos que por qué no habían santos latinos ortodoxos. Ahora sí sé que sí hay dos. Está Santa María Aparecida Barushka y el hermano José Muñoz Cortés. Así que espero que esta información también les sea de ayuda a ustedes y los haga sentir también como me hizo sentir a mí. Eh, el icono lo conseguí en eBay donde todavía lo están vendiendo. Les voy a dejar el enlace también abajo. Y pues espero que les haya gustado este video y será hasta la próxima. Que Dios los bendiga. Bye.